Bienvenidos a bordo. Estoy sinceramente encantado de tenerlos aquí. Y si comparten mi pasión por el misterio, me encantaría que se unieran a nuestra creciente comunidad de amantes del suspense. Así que por favor consideren suscribirse y activar esa campanita mágica, para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que siempre me esforzaré por traerles contenido emocionante, lleno de suspense, análisis profundos y recomendaciones que los dejarán con ganas de más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenterrar estos tesoros turcos, a revelar sus secretos mejor guardados y a sumergirnos en historias que los dejarán pensando durante días. La primera serie que quiero recomendarles, y créanme, esta es una elección con pinzas, es una verdadera joya escondida que merece ser descubierta por todos los amantes del buen misterio, Persona. También conocida como Sasiyet en su idioma original, turco. Esta serie es mucho más que un simple thriller. Es una obra maestra del suspense psicológico, una exploración profunda de la moralidad, la memoria y la justicia. La historia, en su esencia, es la siguiente: Aga Beyolu, un jubilado con una vida aparentemente tranquila y sin complicaciones, recibe un diagnóstico devastador: Alzheimer. Inicialmente esta terrible noticia lo sume en una profunda desesperación, un abismo de incertidumbre y miedo ante la pérdida inminente de su identidad y sus recuerdos. Pero en un giro inesperado, Aga encuentra una peculiar forma de empoderamiento en su enfermedad. Decide que puede utilizar su condición como una coartada perfecta, una excusa irrefutable para cometer crímenes y vengar injusticias pasadas, aquellas que lo han atormentado durante años. Imagínense la audacia de este plan. Un hombre que está perdiendo la memoria, que se enfrenta a la disolución de su propio ser, decide usar su declive como una herramienta para impartir justicia por mano propia. Lo que hace a Persona tan especial, lo que la eleva por encima de otros thrillers genéricos, es la complejidad y la profundidad de su personaje principal. Aga no es un simple villano, un antagonista unidimensional carente de motivaciones creíbles. Es un hombre atormentado por los fantasmas del pasado, un alma cargada de remordimientos, con una moral ambigua que lo sitúa en una zona gris, lejos de los absolutos del bien y del mal. A medida que la serie avanza, a medida que nos adentramos en la mente de Aga y exploramos sus recuerdos fragmentados, vamos descubriendo los oscuros secretos de su pasado y entendiendo las razones detrás de sus acciones. Nos vemos obligados a cuestionar nuestros propios juicios morales, a empatizar con un hombre que, a pesar de sus actos cuestionables, busca redimirse a su manera. Además del fascinante personaje de Aga, la serie cuenta con la detective Nebra Elmas, una mujer brillante, perspicaz y decidida a atrapar al responsable de los crímenes que están sacudiendo la ciudad. La dinámica entre estos dos personajes es simplemente fascinante. Ambos son inteligentes, complejos y están impulsados por sus propias motivaciones y demonios internos. El juego del gato y el ratón entre ellos es una constante fuente de tensión y suspense. La trama está ingeniosamente tejida, llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantendrán pegado a la pantalla, anticipando cada movimiento, tratando de descifrar el rompecabezas antes de que se revele por completo. Créanme, esta serie es una verdadera joya y una excelente forma de iniciar nuestro recorrido por el misterio turco. No se la pierdan bajo ninguna circunstancia. Ahora vamos a cambiar un poco de registro, a modificar la atmósfera y a adentrarnos en una serie con un toque más sobrenatural, una pizca de lo inexplicable que añade una capa extra de intriga, Innocent. Originalmente llamada Masum en turco, esta serie es un thriller psicológico con elementos de misterio que te dejará pensando durante días, incluso semanas después de haberla terminado. Prepárense para desentrañar los secretos de una familia aparentemente perfecta, porque nada es lo que parece. La historia se centra en una familia que vive en una tranquila zona rural, alejada del bullicio y la agitación de la ciudad. A primera vista, parecen llevar una vida idílica, sin problemas ni preocupaciones. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la tranquilidad es solo una fachada, una máscara que oculta oscuros secretos y profundas heridas. La paz se rompe abruptamente cuando un horrible crimen sacude la comunidad, destapando una red de mentiras y engaños. Un joven policía es brutalmente asesinado, y su prometida desaparece misteriosamente sin dejar rastro. El comisario jefe Yusuf, un hombre experimentado, con una intuición aguda y una larga trayectoria en la resolución de casos complejos, es asignado para investigar el crimen. A medida que profundiza en la investigación, a medida que desentraña las capas de secretos que envuelven a la familia, descubre que la perfección aparente es solo una ilusión.
Cada miembro de la familia tiene algo que ocultar, un motivo potencial, un fragmento de verdad que podría resolver el misterio. Lo que hace a Innocent tan atractiva, tan cautivadora, es la atmósfera opresiva y claustrofóbica que se crea desde el principio. La serie genera una sensación constante de tensión y peligro, haciéndote dudar de cada personaje, sospechar de cada palabra y cada gesto. La actuación es impecable con interpretaciones sutiles y matizadas que añaden profundidad a los personajes. La trama está tan bien construida, tan inteligentemente diseñada, que te mantendrá adivinando hasta el final, cambiando de sospechoso a cada momento, incapaz de predecir el desenlace. Si te gustan las series que te hacen pensar, que te desafían intelectualmente y te atrapan con su atmósfera inquietante, Innocent es una excelente opción. Si lo que buscas es una serie con un ritmo más rápido, llena de acción y efectos especiales impresionantes, entonces te recomiendo encarecidamente The Protector. En turco Hakan, Muaf. Esta serie de fantasía y acción te sumergirá en un mundo de héroes, villanos y secretos ancestrales, un universo donde la magia y la tecnología se entrelazan para crear una experiencia visualmente impactante. La historia sigue a Hakan, un joven vendedor de Estambul, un tipo común y corriente que lleva una vida normal, sin aspiraciones heroicas. Pero su vida da un giro radical cuando descubre que es el último protector de la ciudad, un elegido para luchar contra fuerzas oscuras que amenazan con destruir Estambul y sumir al mundo en el caos. Hakan no es un superhéroe tradicional, no posee una fuerza sobrehumana ni la capacidad de volar. Es un joven ordinario que de repente se ve obligado a asumir una gran responsabilidad, un destino que nunca eligió. No tiene superpoderes ni un entrenamiento especial, pero cuenta con una camisa mágica que le otorga habilidades especiales, una armadura ancestral que lo protege de los peligros y le permite enfrentarse a sus enemigos. A medida que aprende a controlar sus poderes, Hakan se enfrenta a enemigos poderosos, a villanos carismáticos y despiadados que buscan destruir el equilibrio del mundo. También descubre secretos sobre su pasado, sobre su familia y sobre el verdadero significado de su destino. Lo que hace a The Protector tan entretenida, tan adictiva, es su combinación de acción trepidante, fantasía épica y elementos culturales turcos. La serie está ambientada en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad, sus monumentos históricos, sus calles bulliciosas y sus tradiciones ancestrales. Además, la trama está llena de giros y sorpresas que te mantendrán enganchado, con ganas de ver el siguiente episodio para descubrir qué le depara el destino a Hakan. Si te gustan las series de superhéroes con un toque diferente, con una mitología rica y personajes complejos, The Protector es una excelente opción. Ahora, para aquellos que disfrutan de las series con un enfoque más romántico, pero sin perder el toque de misterio, les recomiendo Black Money Love. En turco, Kara Para Aşk. Esta serie combina romance, drama y suspense de una manera muy adictiva, creando una experiencia emocionalmente resonante que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La historia gira en torno a Ömer Demir, un policía íntegro y dedicado a su trabajo, que está investigando la muerte de su prometida, una joven que aparentemente llevaba una vida normal y sin secretos. Al mismo tiempo conocemos a Elif Denayse, una diseñadora de joyas talentosa y exitosa, cuyo padre es asesinado en la misma noche en circunstancias misteriosas. Ömer y Elif, unidos por el dolor y la necesidad de descubrir la verdad, se unen para investigar las muertes de sus seres queridos. Pronto se dan cuenta de que sus familias estaban involucradas en un caso de lavado de dinero y corrupción, una red de intrigas que se extiende por toda la ciudad. A medida que investigan, Ömer y Elif se enfrentan a peligrosos criminales, a políticos corruptos y a secretos oscuros sobre sus propias familias. Además, entre Ömer y Elif surge una fuerte atracción, una conexión intensa que complica aún más la situación, creando un triángulo amoroso lleno de tensión y pasión. Lo que hace a Black Money Love tan atractiva es la química innegable entre los protagonistas, la forma en que sus personalidades contrastantes se complementan y crean una dinámica fascinante. La trama está llena de giros y sorpresas que te mantendrán enganchado, con ganas de saber cómo se resolverá el misterio y si Ömer y Elif podrán encontrar la felicidad juntos. Si buscas una serie que te haga suspirar y te mantenga al borde de tu asiento, Black Money Love es una excelente opción. Finalmente, pero no menos importante, quiero recomendarles Ethos. En turco, Bir Bakadr. Si bien esta serie no es un thriller de misterio en el sentido tradicional, sí explora los misterios de la mente humana y las complejidades de la sociedad turca, de una manera profunda y conmovedora.
Ethos sigue las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul que provienen de diferentes orígenes sociales, culturales y religiosos. A través de sus interacciones, la serie explora temas como la identidad, la fe, la clase social y la salud mental. La serie no ofrece respuestas fáciles, no busca simplificar las complejidades de la vida moderna. En cambio, invita al espectador a reflexionar sobre sus propias creencias, sus prejuicios y sus valores. Nos muestra la importancia de la empatía, de la comprensión y del diálogo para superar las diferencias que nos separan. Lo que hace a Ethos tan especial es su enfoque en la psicología de los personajes, su capacidad para generar empatía por personas con diferentes puntos de vista. La serie te hará cuestionar tus propias creencias y prejuicios, te dejará pensando durante mucho tiempo después de haberla terminado. Si buscas una serie que te haga reflexionar, que te ofrezca una perspectiva diferente y te invite a explorar los rincones más profundos de la mente humana, Ethos es una excelente opción. Aunque quizás no tenga los giros típicos de un thriller, el misterio reside en la complejidad de las relaciones humanas y los secretos que guardamos dentro de nosotros mismos. Y ahí lo tienen, amigos, un recorrido por algunas de las series turcas de misterio más intrigantes y adictivas que prometen volarles la cabeza. Desde thrillers psicológicos que te harán cuestionar la realidad, hasta series de acción con elementos sobrenaturales que te transportarán a mundos fantásticos, hay algo para todos los gustos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no tendrán problemas para encontrarlas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas de misterio favoritas. Déjenme sus recomendaciones en los comentarios, así podemos descubrir nuevas joyas juntos. También, si ya han visto alguna de las series que mencioné, cuéntenme qué les pareció. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.